compartir el Power, esperen que acá con la multitasking. Comparto, creo que es una ventana y es esta. ¿Se ve? Necesito que me digan porque no lo veo. Sí, se está viendo. ¿La pantalla completa? Sí, en pantalla completa. Perfecto. Bueno, a ver, iluminame. Les decía que vamos a arrancar entonces con esta primera parte, con este nacimiento del barroco romano. Y como les decía en la primera parte, vamos a, no sé si querés poner a grabar, Toto. Vamos a abordar conceptos generales. A ver, acostúmbrense a que cuando se da una teórica, más allá, ustedes todavía no saben qué ejemplo les va a tocar, pero más allá del ejemplo que les toque, los conceptos que se vierten aplican a todos los ejemplos, porque vamos a estar hablando de cuestiones generales, obviamente a partir de la descripción de una obra, pero todo lo que se diga puede ser aplicable a cualquier otra obra, particularmente en el barroco romano, ¿sí? Entonces, ahora vamos a arrancar con esta primera parte y nosotros terminamos el primer cuatrimestre anticipando muchas de las cosas que se van a retomar en este momento de la historia. Recuerden que cerramos con el plan de Sixto V, este plan integral, arquitectónico, pero especialmente urbano, ¿sí? Que si bien se gestó a partir de un plan que perseguía una cuestión religiosa, también, decíamos, servía para repoblar la ciudad de Roma y recuperar ese esplendor que había tenido en su época de máximo desarrollo. Y en estas cuestiones que se plantean en el plan de Sixto V, recuerdan que habíamos hecho este esquemita en donde decíamos que fundamentalmente se trazaba esta gran vía noroeste-sudeste y sudoeste-noreste a partir de la Strada Felice, a ver si se acuerdan, desempolvan un poquito el primer cuatrimestre, y la Strada Pia, ¿no es cierto? Y que en realidad lo que hacía el plan obviamente no era construir todo esto, sino abrir esas grandes vías y dejar previstos esos grandes espacios abiertos frente a edificios significativos, identificados, ¿no? Y visibilizados a través de estos obeliscos que se ubicaban frente a esos edificios significativos, ¿no? Estos espacios verdes serían los espacios que se abren y esos puntitos rojos estarían hablándonos de esos obeliscos que servían para identificar como puntos de referencia, ¿no? De esos monumentos o edificios significativos para la historia de Roma. Edificios significativos como el Panteón, ¿no es cierto? El Panteón en donde se le ubicaba este obelisco delante y al obelisco se le incorporaba también esta cruz, ¿no? Que simbólicamente estaba expresando toda la cuestión religiosa que perseguía el plan. Pero también, además de eso, habíamos hablado que había elementos de equipamiento urbano y de infraestructura, ¿no? Como estas grandes fuentes ubicadas en esos espacios que aún no habían sido construidos, pero que sí estaban señalados de esta manera, ¿sí? A partir de estos grandes grupos escultóricos con fuentes. Y yo les había dejado, ¿no? Con esta intención de que, bueno, estas fuentes y todas estas cuestiones de infraestructura colaboraban a que la posibilidad de que los habitantes repoblaran esta ciudad de Roma, pero habíamos terminado la clase con una pregunta, que no sé si ustedes se acuerdan, y por las dudas, para quienes no se acuerden, se las voy a repetir. Yo les preguntaba
¿qué impacto les parece a ustedes que tendrá el plan de Sixto V en la generación de la arquitectura romana del siglo XVII? Es decir, ¿de qué modo puede impactar, ¿no?, en el modo de pensar esa arquitectura a partir de estos grandes trazados, ¿no? ¿En qué parte de la arquitectura les parece que se produce ese contacto, ¿sí?, entre lo que es la ciudad y la arquitectura propiamente dicha? ¿Alguien se anima a decir en dónde le parece que se va a producir ese impacto? No los escucho, no los leo, no los veo, así que tienen que hablarme para contestarme, si a alguno se le ocurre. ¿Cuál les parece que es ese punto de contacto entre lo que es un plan urbano y la arquitectura propiamente dicha? ¿El espacio público? Bueno, claro, el espacio público, ¿no? Hay un... Cuando empieza a urbanizar, creo. Y en la arquitectura propiamente dicha, ¿dónde se les ocurre que la arquitectura puede responder a ese espacio urbano? Por ejemplo, en los atrios. En los atrios, y esos atrios, ¿cómo se definen? Sería como un espacio abierto, pero al mismo tiempo delimitado, como sucede, creo, en San Pedro, si no me equivoco. Claro, claro, muy bien, no sé quién contestó porque no los veo, pero muy bien, claro, es que ese contacto se va a dar, obviamente, a través de la misma arquitectura y sus fachadas, que son las que van a darle, ¿no?, las que van a definir esos atrios, van a ser las mismas fachadas de la arquitectura. Y esta arquitectura va a incorporar un valor visual y un cambio de escala. ¿Por qué? Porque va a ser la arquitectura la que consolide esos límites visuales de los espacios urbanos. ¿Entienden? La arquitectura va a adquirir otro valor, porque no solamente tiene que responder al edificio, sino que tiene que responder a ese atrio, entre comillas, como decían ustedes, en el caso de los edificios religiosos, pero también a la ciudad. Y la apertura de estas grandes vías también va a impactar en la escala, porque esa arquitectura va a terminar de definir como grandes paredes urbanas en la ciudad. Y entonces la arquitectura va a poder ser vista desde lejos, ¿no? Y también desde la arquitectura se va a poder ver hacia lo lejos. Entonces, esa fachada adquiere un doble significado, ¿sí? Va a responder a la vista de proximidad y a la vista lejana porque va a formar parte del espacio urbano, de la ciudad completa, ¿sí? Como grandes paredes urbanas que se van a ir amoldando a esos espacios. Lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero sí es importante que la arquitectura en este momento adquiere otro valor, adquiere un significado distinto al que nosotros veníamos transitando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros habíamos dicho que en el siglo XV la arquitectura se pensaba como representación del espacio, ¿no? Siguiendo toda esa normativa rigurosa, ¿sí?, planteada durante el siglo XV en el Renacimiento. La arquitectura, recuerdan que hicimos mucho hincapié en esto, a través del uso del lenguaje clásico va a estar expresando, representando toda esa geometría regular. Y esa geometría regular y proporcionada iba a estar transmitiendo este concepto de belleza, que era tan importante para el siglo XV. Entonces la arquitectura era pensada como representación, ¿sí? Ahora, recuerden que en este momento, en el siglo XV, se apelaba fundamentalmente a la razón, porque toda esa disquisición teórica era comprensible a través de la visión y esa visión decodificada por la razón. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es muy importante, porque ahora va a pasar un cambio muy importante. En el siglo XVII, el arquitecto del barroco se va a dar cuenta que ese espacio se puede crear,
que ese espacio se va a ir determinando y se va a ir conformando a través de formas arquitectónicas que van a generar una experiencia espacial totalmente distinta, no ya como representación de ese espacio, sino que se va a crear, ¿sí? El arquitecto ya no va a representar el espacio, sino que lo va a hacer, va a ser consciente de esa experiencia espacial, ¿sí? Y estos hechos arquitectónicos que hace el arquitecto del barroco van a hacer al hombre consciente de esa experiencia espacial. Y esa experiencia espacial va a ser dinámica, ¿sí? Este dinamismo, ¿sí? ¿Cómo se va a dar? Se va a dar a partir de la percepción. Ya no se va a apelar a la razón que me está decodificando toda una cuestión teórica, sino que va a involucrar la percepción y las sensaciones que el observador va a tener de esa arquitectura y del espacio. ¿Me siguen hasta ahí? Es muy importante que entiendan esta diferencia entre el siglo XV, en donde la arquitectura se pensaba a partir de la razón para decodificar esa teoría proporcional y armónica de la geometría que nos estaba transmitiendo el concepto de belleza. Y ahora el arquitecto va a apelar a la cuestión perceptiva y a las sensaciones, ¿sí? Todos los recursos arquitectónicos que nosotros hemos trabajado, todas esas variables, van a estar puestas al servicio de acentuar esa percepción y esa sensación del observador, tanto de la arquitectura como del espacio arquitectónico que esa arquitectura va a estar definiendo, ¿sí? Entonces, va a ser la arquitectura, a través de esta concientización de la creación del espacio, la que va a definir los límites de ese espacio a través de sus formas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar de la razón a la percepción sensible, a la percepción espacial a través de esa experiencia espacial dinámica, ¿sí? Y se van a incorporar todos los sentidos ahora, no solo el visual, ¿sí? Más allá de lo visual se va a incorporar el tacto, el olfato, el oído, toda la cuestión que tiene que ver con la percepción de esas cuestiones espaciales, ¿sí? Antes era lo visual lo que decodificaba el concepto de belleza armónica. Ahora todos los sentidos se van a ver involucrados. Y yo les decía que la arquitectura va a expresar todos estos cambios, pero que todas las disciplinas artísticas lo expresaban. Y creo que Caravaggio es el que mejor nos explica, nos puede mostrar cómo estos cambios empiezan a impactar, ¿sí?, en el arte. Si yo les preguntara, ¿no?, ¿cuál es la espacialidad de esta escena? Sería muy difícil de decir si esto es un interior, si es un cuarto, si es una habitación. No tenemos muy claro, pero sí lo que tenemos claro es el foco de la escena, ¿sí? Y ese foco de la escena que va a estar definido a partir de la luz, ¿sí? Va a ser la luz la que define, en el caso de la pintura, y también nos va a pasar en la arquitectura, que va a ser la luz la que define los límites de las formas. No es una línea precisa, sino que se va a dar a partir del contraste de la luz y de la sombra. Y también vamos a percibir en esta escena, aunque no entendamos la cuestión espacial, ¿sí?, el lugar físico donde están, pero sí hay un espacio, hay una persona que está por delante, hay una persona que está por detrás, y también hay un dinamismo en esta escena, ¿no es cierto? Esta pintura está captando un instante, ¿sí?, muy preciso. Y si pensamos en la geometría, vamos a ver que la estructura geométrica va a participar también de este dinamismo, precisamente utilizando figuras que por sí mismas generan dinamismo. ¿Por qué? Porque se empiezan a utilizar figuras que no son regulares, como la elipse, como el óvalo, ¿sí?, como el rombo. Fíjense que la elipse no tiene un centro,
La elipse tiene 2 centros. Y si nosotros analizáramos geométricamente esta pintura, vamos a ver que casualmente el centro de los 2 centros de esa elipse están indicando los puntos de atención del cuadro, ¿sí? Entonces, vemos que la geometría que se complejiza también colabora con esta condición de experiencia espacial dinámica, ¿sí? Y les decía que no solamente en la pintura y en la arquitectura, sino que también la escultura va a estar manifestando todas estas cuestiones que se empiezan a plantear. Esta escultura, que es Apolo y Dafne, es de uno de los primeros arquitectos con los que vamos a trabajar hoy, que es Gian Lorenzo Bernini, ¿sí? Y es maravillosa porque creo que en esta escultura solo ya se expresa todo lo que es el barroco. Por empezar, que no hay un solo punto de vista, cosa que sí nos pasaba en el Renacimiento, ¿no? Las obras se percibían de un solo lugar y tenía la percepción de la totalidad. Fíjense que aquí yo les necesito mostrar por lo menos 3 imágenes para que ustedes comprendan la totalidad de la obra, ¿sí? Que es distinta a medida que yo voy girando. Y acá, bueno, voy a aprovechar a mencionar de nuevo a Eduardo, ¿no? Eduardo decía algo muy gráfico al respecto. Decía, si en el Renacimiento a mí me basta con una foto para entender la obra, y en el manierismo, yo, cuando aparece esta cuestión del recorrido, necesito una serie de fotos para entender la obra. En el barroco directamente necesito una filmación. No puedo comprender el barroco ni con 1, ni con 5, ni con 500 fotos. Necesito ver la totalidad, porque el barroco es una experiencia espacial dinámica. Entonces, fíjense qué gráfico, ¿no? Cómo lo explicaba Eduardo. Y así es, porque si yo les mostrara, ¿no? Cómo esta escultura está capturando un instante de nuevo, ¿no? Que si estas fotos fueran tomadas 1 minuto después, ya este género caería más, el cabello de Dafne estaría también más caído, el brazo, digamos, las hojas, todo sería distinto, está capturando un instante, ¿no? Y fíjense que también en el barroco se va a dar algo muy particular, que no va a importar solamente la masa, sino que los vacíos, ¿sí? En este caso, en esta escultura, tienen tanto peso y tanta importancia como aquello que está construido, ¿sí? Y los vacíos también nos están expresando lo mismo que nos expresa la figura, ese dinamismo, ese vacío, ese contraste, ¿sí? Casi como que uno está definiendo al otro. Y de esta obra de pequeña escala de Gian Lorenzo Bernini, vamos a pasar a una escala enorme. Vamos a la ciudad de Roma y vamos al ejemplo que decía una de ustedes, que no vi el nombre, y que precisamente tiene que ver con San Pedro en Vaticano, ¿no? Ustedes recuerdan que esta era una de las plazas, obviamente, donde se trasladó, está señalada por este obelisco, trasladado, recuerdan el obelisco del Circo de Nerón, que nos había contado Carlos, creo, en su teórica, y por supuesto, esta gran plaza que se enfrenta a la Basílica Paleocristiana, que también, como sí nos contó Carlos en su teórica de Bernini, había sufrido una serie de transformaciones, ¿no? A lo largo de los siglos. Bramante había hecho en la teórica de Bramante, no de Bernini. Bramante había hecho una propuesta absolutamente renacentista para transformar esta basílica paleocristiana, que luego se le agrega una nave longitudinal, luego, bueno, esa nave longitudinal se acorta. Miguel Ángel vuelve a la planta de cruz griega planteada por Bramante, sintetizándola e incorporándole todas las cuestiones propias, ¿sí? del siglo XVI, hasta que finalmente construye la cúpula que hoy permanece en la Basílica de San Pedro, y en siglos posteriores, Maderno extiende esta nave y construye la fachada que es la que hoy conocemos.
Pero la teórica de hoy va a trabajar fundamentalmente con la obra de Bernini, que es la construcción de esta gran plaza, esta gran plaza que antecede una obra tan significativa para la ciudad de Roma como es la Basílica de San Pedro. Y bueno, acá está, ¿no? El gran desafío al que se enfrenta Bernini no es solamente construir la plaza que antecede a la Basílica de San Pedro, porque en realidad, si no, recuerdan que esta basílica era a donde todo el plan de Sixto V confluía. Entonces, excede, digamos, el plano fundamental o básico de ser atrio de la iglesia para ser un atrio de toda la ciudad de Roma y que pudiera congregar y abrazar, ¿no?, a toda esa feligresía, a todos esos peregrinos que iban a la ciudad de Roma. Entonces, era un desafío muy importante el construir ese gran atrio a escala de la ciudad. Un cambio de escala muy importante. Pero además de abrazar simbólicamente a toda esa feligresía, Bernini buscaba poner en valor esa cúpula de Miguel Ángel, ¿sí?, que era magnífica y que era la gran obra de la basílica, la gran obra de Miguel Ángel, ¿no? Y que por haber extendido la nave, si uno se para acá, no la puede percibir, obviamente, por la distancia. Entonces, Bernini tenía también este desafío de lograr una plaza que, además de cumplir, de ser el atrio de toda la ciudad de Roma, permitiera la distancia suficiente como para poder percibir esa cúpula de Miguel Ángel. Y ese objetivo lo vamos a ver cómo lo logra, ¿no? Y otra cosa más quiero contarles, que en realidad, como todas obras de barroco, les decía, que evita esa visión centralizada del Renacimiento, si investigamos un poquito en el proyecto original de Bernini, vamos a ver que en su proyecto había un cuerpo más en esta plaza, que aquí lo vemos señalado, y que cerraba de alguna manera este lado que hoy encontramos abierto. Y fíjense cómo lo dispone en el centro, de manera que el acceso a la plaza nunca iba a ser central. Siempre la aproximación a este gran espacio urbano se iba a dar de manera tangencial. Y ahora vamos a ver por qué lo pensaba de esta manera, que es propio también de todo este periodo del siglo XVII. Les voy a proponer un recorrido. Nos vamos a meter por aquí, por estos brazos de la plaza, a ver qué percepción tenemos de esa espacialidad. Y cuando nos metemos, ya observamos el cambio de escala, ¿no es cierto? Porque parados frente a esas columnitas que se veían como palitos en la foto anterior, vemos que caminar por estos pasillos, por estos recorridos planteados en torno de la plaza, es como si camináramos por un espacio que está cerrado como por una gran masa. Más allá de que sean columnas, la percepción es como si fuera una pared plástica ondulada que se abre y se cierra. Y también percibimos muy claramente esto que les decía, ¿no? Las percepciones sensibles. Percibimos esta textura porosa del material que se elige para hacer estas columnas, ¿no? Es como una masa, les decía, porosa, transitar por aquí. Pero seguimos caminando y vamos a doblar y a meternos finalmente por la plaza. Y cuando nos metemos en la plaza, esta es la percepción que tenemos. Esas paredes plásticas de pronto se transforman en transparentes. Y esa sucesión de columnas que veíamos se pierde. Yo solo percibo una columna aquí, cuando en realidad, si vemos la planta, nos damos cuenta que hay 4 hileras de columnas que conforman esta galería. Fíjense, ¿cómo se hace para que yo solo perciba una? Bueno, es que esta foto precisamente está sacada de un punto de vista particular, que es desde uno de los focos de la elipse. Cuando yo me paro,
exactamente en el foco de la elipse, como estas columnas están pensadas de manera radial, ¿ven mi cursor ustedes? Sí, se ven. Sí, se ven. Como están pensadas de manera radial, esta es la sensación que genera. Pero conforme yo me empiece a trasladar por esta plaza, esas columnas empiezan a entremezclar y a generar esa sensación que yo les mostraba en la imagen de recién, ¿no? Fantástico. Cómo se transforma de una pared opaca a un límite que es transparente, ¿no? Y yo les decía que Bernini se enfrentaba a varios problemas, no solo a resolver el atrio a escala de la plaza, de la basílica y a escala de la ciudad, sino que también había que tener la visibilidad de la cúpula, pero también para permitir esa visibilización de la cúpula, tenía que alejarse como 250 metros tiene esta plaza de largo. ¿Cómo lograr que una plaza de 250 metros de largo no se percibiera tan larga, tan lejana de la basílica, ¿no? Entonces vamos a ver todos los recursos que utiliza para lograrlo. Fíjense, yo les hablé de esta plaza que tiene planta elíptica, pero hay otra anteplaza que ubica, que si ustedes ven acá, tiene una forma particular, ¿sí? Tiene una forma de trapecio invertido. No sé si alguno de ustedes recuerda cuál era el efecto que generaba ubicar un trapecio invertido con el lado menor hacia el observador. ¿Recuerdan que generaba eso? Es como la perspectiva inversa, lo que acerca la vista. Exactamente, muy bien, bravo. Ese recurso le permite a Bernini que esa distancia no se perciba como tal, ¿sí? Lo aprendió de Miguel Ángel eso, ¿recuerdan? Sí. Y así como lo aprendió, le rinde tributo para poner en valor precisamente al genio de Miguel Ángel. Y fíjense, para irnos de esta diapositiva, cómo toda esta columnata, esta cuádruple columnata, que tiene, ¿no?, este entablamento curvo, ¿no?, que acentúa mucho esta horizontalidad, se ve contrastado, con la verticalidad que le otorga cada una de las esculturas puestas en coincidencia con cada una de las columnas. De manera de también, una vez más, generar un contraste entre esa gran longitudinal con la verticalidad que le otorga la prolongación de estas columnas. Y ahora vamos a seguir del recorrido que les había propuesto, nos vamos a ubicar en este mismo punto, pero en vez de mirar hacia la columnata, vamos a mirar hacia la anteplaza. ¿Qué nos pasa acá? Acá nos pasa lo que les decía, esta pared que era transparente vuelve a transformarse en una pared ondulada, con textura, pero opaca, ¿sí? Fíjense que esa anteplaza que tenía la dimensión de la mitad casi de la totalidad, ¿cómo la perdemos? Esta foto es increíble. ¿Ustedes ven cómo se nos acerca de pronto toda esta gran fachada de manera fantástica? Y cómo la cúpula tiene protagonismo. Pero esa cúpula que antes estaba en el centro, ahora la veo desplazada. Casi como si la cúpula, en vez de ser el observador, el que se mueve, fuera la cúpula la que se va moviendo. Y en ese movimiento, todos los elementos arquitectónicos, como les decía, están puestos en juego para reforzar esa experiencia espacial dinámica. Fíjense el zigzag que todos estos elementos, el entablamento, las columnas, esta ornamentación, este reloj, terminan culminando en la cúpula, pero hacen que nuestro ojo, nuestra percepción, también incorpore ese dinamismo, o sea, esta experiencia espacial dinámica dada a través de los elementos de arquitectura. Y si nos movemos hacia el otro foco, digamos, de la elipse, de nuevo, ¿no? Vamos a ver la inmensidad de la plaza, la fachada que se acerca, la cúpula que vuelve a moverse y nuevamente esta sensación de zigzag, pero siempre el foco visual puesto en resaltar la cúpula de Miguel Ángel, ¿no?
y cómo nuevamente la anteplaza la vemos que se disminuye. Fíjense que hay muchos recursos que la altura de estos laterales de la anteplaza también disminuye, como para reforzar la inmensidad de esa gran fachada de la basílica, sin perder protagonismo siempre la cúpula, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos los recursos arquitectónicos puestos en juego para favorecer esta experiencia espacial dinámica. Y ahora nos vamos a seguir moviendo y nos vamos a ubicar aquí arriba, desde la cúpula, y vamos a percibir la plaza desde las alturas. Pero para esto, de nuevo, ¿no? Como en este caso, estamos desde arriba, percibimos la totalidad de la plaza, pero permítanme un recurso muy primitivo de mi manejo gráfico, y les voy a reconstruir lo que hubiera sido la percepción real, tal como la pensó Bernini, porque quiero decirles que así fue como lo pensó Bernini, y que esta gran vía de la conciliación que hoy está construida, fue construida en el siglo XX. Originalmente, obviamente, toda esa zona era el Borgo, formaba parte del Borgo, y era un tejido muy compacto, muy denso. Entonces, fíjense qué diferencia cuando yo, a través de estos recursos muy básicos, les transformo lo que realmente era la percepción espacial de este espacio. Cerrado, con este tercer módulo, con sus accesos laterales, no centrales, y por supuesto con el obelisco focalizando, ¿sí? Identificando todo este gran espacio urbano. Es realmente una obra magnífica y que tiene millones de cosas como para seguir analizando, pero que nos están hablando solamente con esta obra, estamos hablando del barroco de manera intensísima. Y volvemos a nuestro gran plano que amo, el plano de Noli, que yo ya se los presenté, porque me gusta volver a un plano en escala, porque de una gran obra, a una escala metropolitana, urbana, enorme, vamos a pasar a una pequeña obra también de Bernini, que se va a ubicar, acá les traslado el plan de Sixto V, la Strada Felice y la Strada Pia, ¿no? En esta pequeña obra, que se ubica precisamente sobre la Strada Pia, que es Sant'Andrea al Quirinal. Hoy vamos a hablar de 3 obras, ¿sí? Esta es la primera, la obra de Sant'Andrea al Quirinal. Es importante que ustedes sepan que Bernini trabajaba para los papas, lo cual le permitía determinados privilegios al momento de construir, porque obviamente recursos no le faltaban. Pero hay que decir que esos recursos realmente fueron muy bien utilizados por Bernini, ¿eh? Así que vamos a profundizar en 3 obras y vamos a comenzar hoy. Las 3 obras es esta de Sant'Andrea, San Carlos de las 4 Fuentes, de Borromini, y una tercera obra que se ubica por acá, que es la iglesia de Santa María del Apache de Pietro Cortona. Se las pongo acá para ubicarlos en el mapa, después ustedes obviamente las van a identificar. Pero arrancamos por esta, Sant'Andrea al Quirinal de Bernini. Bueno, miren la planta, ¿no? ¿Qué cosa novedosa encuentran en esta planta que les quiero aclarar está dibujada de manera de representar de un lado el solado y del otro lado la proyección del cielo raso, ¿no? Hago esta aclaración. ¿Qué cosa novedosa encuentran en esta planta? Es un óvalo. Elipse. Pero bueno, después veremos la diferencia entre un óvalo y elipse. A estos términos está bien. En realidad es un óvalo, pero está bien. ¿Qué otra cosa novedosa además del óvalo? También los ángulos están como suavizados, los ángulos de los muros. Muy bien. Y genera como este efecto de muro como membrana, entre comillas. Muy bien, como continuidad plástica. Muy bien. Juega mucho con esto de lo cóncavo y convexo, también puede Muy ser. bien. Ay, chicos, están afiladísimos. Me encantó. Me encantó. Fíjense. Sí, pues si no, no me van a dejar dar la teórica. No, está muy bien. Está buenísimo. Pero antes de seguir, y van a seguir ustedes aportando, quiero decir que la condición del óvalo
además de estar ubicado, tiene otra particularidad. ¿Cómo está ubicado respecto del eje de acceso? Está transversal. Está transversal. ¿Qué efecto me generaría estando ubicado de manera transversal cuando yo ingreso? Poder ver la totalidad Corte más ancho. acortamiento. Me percibiría como que yo tengo el más ancho y menos profundo, ¿verdad? Exacto. Bien. Fíjense lo que él hace. En el sentido transversal, la visual del eje transversal no remata en un nicho, remata en estos sectores de muro con pilastra, lo cual hace que mi vista, en vez de sentirse prolongada, extendida hacia ese eje lógicamente transversal, que es el mayor, se vea como condicionada. La vista no se me pierde en el nicho, la vista choca contra un sector de muro. Sin embargo, en el otro sentido, donde también podríamos percibir una figura elíptica o ovalada, fíjense que el lado menor, por el contrario, tanto en el acceso como en el altar, profundiza en grandes nichos. De manera tal que esta condición hace que el eje mayor se contraiga visualmente, perceptivamente, no visualmente, perceptivamente. Mientras que el eje menor hace que se extienda, que se expanda perceptivamente. ¿Lo ven? ¿Eso? Sí, sí, sí. Es una contradicción. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Genera como este contraste perceptivo cuando yo entro a este espacio, que dicho sea de paso, es muy pequeño. Es una iglesia muy chiquitita. Pero no se queda solo ahí. Fíjense esta condición de centralización de un espacio que aparentemente podría ser longitudinal en el sentido transversal y de extenderlo, ¿no? en el sentido longitudinal, ¿no? Pero siempre estamos hablando de un único espacio, ¿eh? Acá es un solo espacio. Pero no se contenta con eso, les decía, porque fíjense que, como bien decía alguien de por ahí, trabaja con esta cuestión del cóncavo convexo y también a partir de un óvalo mayor, ¿no? Trabaja generando como una especie de pequeñito atrio o espacio delante de la fachada, ¿no? Obviamente lo genera con, fíjense, con dos sectores de muro. Cuando vemos la fachada, vemos que ese atrio que le genera la ciudad simplemente son pedacitos de muro que nada tienen que ver con lo que está por detrás, ¿sí? Y nada tienen que ver con el cuerpo de la iglesia. Simplemente es un gesto hacia la ciudad para abrir una especie de atrio que cede de alguna manera a la ciudad. Atrio que además invade, ¿no? Con esta gran escalinata. Entonces, nuevamente, este juego plástico de cóncavo, convexo, cóncavo, ¿sí? Que genera esta experiencia espacial particular, ¿sí? Y por supuesto, fíjense qué notable, que si bien se toma muy en cuenta lo urbano, y acá nos acordamos de Sixto V, el único contacto que la iglesia tiene entre el interior y el exterior es a partir de la puerta. Es el único vínculo, ¿sí?, que relaciona el espacio exterior con el espacio interior. Y además le interpone a este juego de, porque acá tenemos convexidad, concavidad, convexidad, concavidad y concavidad del cuerpo cilíndrico de la iglesia, ¿verdad? Todo este juego de cóncavos y convexos lo refuerza con un gran plano, ¿sí?, con este pórtico, que no hace otra cosa que acentuar. Este plano logra visualmente acentuar esta concavidad, acentuar esta convexidad y esta otra convexidad del interior del cuerpo de la iglesia. ¿Lo ven eso, chicos? Esto que Sí, estoy explicando para esta iglesia, lo van a ver en todas, con distintos recursos, pero conceptualmente van a ver qué pasa en todas, ¿no? Y toda esta cuestión que decía una de ustedes, de que ablanda, ¿no? Los decían, ablanda las esquinas, me gustó mucho
ese término de que ablanda las esquinas, transformando prácticamente a este interior limitado como en un como si fuera un muro plástico que se va plegando, ¿no es cierto? Por supuesto tiene por detrás una complejísima geometría que lo sustenta, ¿sí? Cada una de estas porciones de muro que se van ondulando, entrando, saliendo, etcétera, para definir esta espacialidad interior, pareciera efectivamente que es un muro plástico que se pliega y que a su vez va generando espacios, ¿no? Y que están sustentados formalmente por una geometría muy compleja, ¿sí? Que define esa calidad espacial, también compleja, ¿sí? Entonces vemos cómo la geometría euclidiana aquí está utilizada no solo para definir cada uno de estos espacios interiores, sino también para definir la composición de este gran cilindro, por decirlo de alguna manera, cilindro ovalado, con este cuerpo de exterior que se abre la iglesia, ¿no? Tanto para determinar cada una de las formas como la composición, ¿no? Y esta calidad espacial que vemos definida por esta compleja geometría, la vemos al interior de esta manera. Fíjense cómo este espacio se expresa a través del uso, ¿no?, muy transformado de los elementos del lenguaje, que se van adaptando y van materializando toda esta compleja geometría. Entonces, esta cúpula ovalada, no es una cúpula tradicional porque tiene forma ovalada, tiene sus nervios que también se van achicando a medida que ascienden, con dorados, que hacen que esa luz, ¿no es cierto?, que ingresa por lugares desconocidos, ¿no? Porque acá vemos, por ejemplo, que todo esto está iluminado y no terminamos de entender por dónde ingresa esa luz. Aquí arriba vemos como un foco de luz, pero si nos acercamos a esa cúpula y vemos todos los recursos arquitectónicos transformados y ornamentados y complejos con grupos escultóricos y toda esta serie de angelitos, ¿no?, que van bordeando y acompañando esta cúpula. Fíjense aquí arriba, vamos a hacer foco en la entrada de luz y vemos cómo de alguna manera todos estos angelitos también nos transforman en una helicoide que va ascendiendo y nos conducen al lugar por donde la luz está ingresando de manera lateral. No ingresa de manera cenital la luz, entra por estas ventanas ubicadas de manera lateral, de manera de que esta luz ingresa de manera indirecta, reflejando obviamente en estos sectores dorados que también hacen que este reflejo se acentúe al interior. Y todo el contraste entre el mármol blanco, los dorados, etcétera, las columnas que vimos en mármoles coloreados, y al que le toque esta obra, todo el grupo escultórico de San Andrés, que se ubica en el altar, también tiene toda una significación muy interesante para explorar. Y si habláramos, obviamente, de antecedentes, ¿no?, de recursos históricos, sin duda la referencia al Panteón es muy clara, ¿no es cierto? Siglo XVII, siglo II, el referente histórico tanto desde lo geométrico como desde lo compositivo es muy evidente, ¿no? En este caso, me gustaría marcarles esta diferencia geométrica, ¿no?, que aquí, por supuesto, se basa en un círculo cuyos ejes culminan siempre en nichos, y aquí estos ejes que culminan en sectores de muro, ¿no?, y se generan a partir de una elipse. Y les decía que la referencia no solo desde lo geométrico, sino también desde lo compositivo, ¿no?, porque de alguna manera estamos hablando que hay un cuerpo, en este caso cilíndrico, al que se le antecede este pórtico, ¿no?, con figuras regulares, versus esta obra de un cilindro elíptico, no sé cuál es el nombre que lleva esa figura, al que le antecede también un pórtico, pero como ya describimos, de manera particular. Entonces la referencia no solo compositiva y geométrica, sino obviamente también como simbólica, ¿verdad? En un caso hablando de un espacio absolutamente estático, íntimo, ¿no?, muy espiritual,
pero fundamentalmente estático, versus un espacio absolutamente que nos lleva a una experiencia espacial dinámica. Bueno, hablamos de Gian Lorenzo Bernini. Fíjense que nació justo a fin de siglo, ¿no? Toda su vida prácticamente la transitó completamente durante el siglo XVII. Y el segundo arquitecto que vamos a trabajar es Francesco Borromini. Fíjense, nació prácticamente junto con Bernini, murió más joven, se suicidó, era una persona muy intensa, decidió terminar con su vida, pero comparten prácticamente su vida en esta ciudad de Roma, haciendo obras muy significativas y muy que enriquecieron la historia de la arquitectura y la transformaron de manera directa. Y acá vale recordar este ejemplo que nos contaba Nico en su teórica de ciudad, esta plaza de Villevano, en donde hablábamos que se intervenía en un espacio existente, curvando la fachada de la iglesia, y de alguna manera es lo que va a hacer Borromini en este claustro preexistente de Bramante, que existía, fíjense, un claustro bien siglo XV, bien renacentista, con los elementos de lenguaje correctamente distribuidos en módulos regulares, proporcionales y armónicos, utilizando los elementos del lenguaje clásico de manera perfecta, ¿sí? Y la intervención que Borromini va a hacer a este claustro con esta iglesia que ocupa el tercer lado de este claustro, y fíjense que lo que él va a ser ocultar, ¿sí? Cerrar, opacar estos sectores del claustro, ¿no? Y lo va a curvar, ¿no? Opacando ese lado que cierra el claustro. Y fíjense cómo nuevamente genera esta concavidad hacia el claustro, ¿no? Imprimiéndole ya de entrada un contraste también con la convexidad que el cuerpo posterior, cilíndrico, digamos, en general, pero en realidad es como un cilindro lobulado, lo vamos a ver, se opone y genera este contraste, como en el caso que vimos de Sant'Andrea al Quirinal. Y como todo ejemplo barroco, van a estar acentuando siempre la verticalidad hacia el centro, en este caso, culminando, por supuesto, con la cruz, en una linterna espiralada, ¿sí? Que nos lleva cada vez más a lo alto. Y vamos les decía, a investigar un poquitito este cuerpo cilíndrico lobulado que se nos aparece exteriormente, que no tenemos bien en claro qué es, y esta es otra cuestión propia del barroco, ¿no? No se entiende muy bien si esto es un tambor. Si fuera un tambor no estaríamos viendo la cúpula, y si no es un tambor no sabemos cuál sería el lugar que ocupa interiormente. Entonces vamos a ir al interior a través de un corte para entender qué es este cilindro que acá vemos que está coronado por una linterna. Y cuando vamos al interior vemos que en realidad ese tambor que veíamos precisamente no era un tambor, sino que era un sector de muro que está ocultando la verdadera cúpula. Cúpula que al interior no apoya en tambor ni en pechinas, sino que apoya directamente sobre un entablamento que se va ondulando y curvando en relación a esa compleja geometría que vemos en planta. Fíjense nuevamente cómo este contraste de curvas, de convexidades, concavidades, ¿sí? Es la misma forma que repite esta cornisa, que es la que recibe la cúpula. Quiero aclarar que esto que ven en el centro no forma parte de la arquitectura, esto nuevamente es la proyección de esa linterna, o sea que no se confundan, este interior es un espacio nuevamente único, un espacio unificado, ¿sí? Pero cómo esta complejidad geométrica
va definiendo nuevamente la geometría euclidiana, definiendo lo formal, ¿sí? Acá podemos encontrar dos triángulos invertidos, círculos, óvalos, es decir, hay una complejidad geométrica que va definiendo, en definitiva, lo que van a ser los límites de este único espacio interior. Y nuevamente, esto que les decía, ¿no? Como esta concavidad que veíamos al exterior, en realidad, nada tiene que ver con el interior de la iglesia, ¿sí? Esto es un muro que simplemente lo que está haciendo es dando respuesta, generando esa espacialidad al exterior, vinculándose al interior del edificio solamente por una puerta, ¿no? Y nos metemos en el interior y vemos todo esto que les estaba diciendo, ¿no? Como esa planta con geometría tan compleja como si hiciéramos un extrude, ¿no? Y se elevara, definiendo la misma cúpula, que ya no es una semiesfera, ni es un semióvalo, como en el caso de Bernini, sino que acá está, digamos, definida a partir de la misma complejidad geométrica que se va cerrando en una linterna, por la cual, nuevamente, la luz va a estar entrando de manera lateral, ¿sí? Por esa linterna entra de manera lateral, ahí lo vemos, ¿sí? Replicando casi en la cornisa la planta en altura, ¿no? Y exteriormente este juego, nuevamente con el uso del lenguaje, con entrantes y salientes, cóncavo, convexo, y este recurso espiralado que culmina en la cruz, ¿no? Nuevamente nos trasladamos a la ciudad de Roma, ubicamos nuestras obras, y quería mostrarles, fíjense, les voy a mostrar una perspectiva, un dibujo, ¿no? Que nos va a mostrar este cruce de calles de la Strada Felice y la Strada Pia, que se ubican acá. Esta sería la Strada Felice, estaría al revés, esta perspectiva. Esta sería la Strada Pia, es decir, esta situación de la iglesia sería esta, ¿no? Y aquí vamos a ubicar las dos iglesias que vimos recién. Acá se ubica, fíjense qué cercano, ¿no? Acá, sobre la Strada Pia, la iglesia de Bernini, Sant'Andrea al Quirinal, y en el cruce de estas dos grandes vías, la Strada Felice y la Strada Pia, se va a ubicar la obra que vamos a analizar ahora, que es San Carlos de las Cuatro Fuentes, que lleva su nombre precisamente por estar ubicada en este cruce de calles tan significativo para lo que fue el plan de Sixto V, pero que por su condición no permitía establecer ese gran espacio abierto, ¿sí? Antecediendo, porque obviamente esta iglesia se construyó posteriormente, entonces se construyen estas cuatro fuentes en las esquinas, que son las que le dan nombre a la iglesia. Es esta que les estoy mostrando. Fíjense, esta es una de las cuatro fuentes, de las esquinas. Fíjense qué manera de tomar la esquina, ¿no? Si yo les preguntara cuál es la obra, dónde empieza y dónde termina la obra en esta foto, sería muy difícil, porque nosotros lo que vemos acá es como un plano ondulado en doble altura que se adosa a lo que pareciera una definición de una manzana preexistente. ¿Lo ven eso? Que pareciera como que es un plano que nada tiene que ver con lo que pasa detrás, como que fue agregado posteriormente. Es muy interesante, ¿no? Incluso el protagonismo que tiene esta cornisa que se ondula respondiendo a esa ondulación del plano, ¿no? Pero que acentúa esa ondulación, dando gran sombra a este espacio inferior, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La luz, la textura, la percepción táctil, el movimiento, lo dinámico. Y fíjense, si nosotros vemos precisamente un corte de esta iglesia, efectivamente vemos que ese plano realmente nada tiene que ver con el interior de la iglesia, que ese plano, una vez más, nos está ocultando, no sé si lo llegan a ver ahí, se los voy a agrandar un poquito, una vez más nos está ocultando la verdadera silueta de lo que está pasando por detrás, que en este caso también
es una cúpula con características particulares como la vamos a ver. Pero de nuevo, ¿no? Esta condición de la fachada que oculta y que está más en función de lo urbano que del interior de la iglesia, ¿no? Y efectivamente así lo es. Y vemos la planta de esta iglesia, y yo les preguntara, esta es toda la iglesia, ¿sí? Todo esto incluye este claustro forma parte de la iglesia, este claustro que termina por acá, esta puertita que se anuncia ahí, sería esta puerta, que es la puerta al claustro, pero fíjense cómo prácticamente la fachada está totalmente escindida del interior una vez más. Y si yo les preguntara, si pudiéramos asimilar esta planta a alguna tipología tradicional que conozcamos, nos costaría muchísimo, ¿no es cierto?, asimilarla a alguna tipología conocida. Bueno, vamos a ver cómo esta iglesia que avanza nuevamente, fíjense, ¿no?, acá les marco el acceso. En una veredita muy angosta también accede con una escalinata, ¿no? Una escalinata que lo único que hace es entorpecer el paso, pero no solamente entorpece el paso, sino que además el pavimento a esa altura está elevado, es decir, viene la calle recta, se eleva al momento de la iglesia y vuelve a bajar. De manera que hasta un ciego percibe esta situación espacial particular urbana. Pero vamos a ir un poquitito, y les decía, de nuevo, ¿no? Es una planta muy pequeñita, hay una referencia muy interesante que hacen algunos historiadores, y es que toda esta iglesia, toda la iglesia entraría en un pilar del crucero de San Pedro, para que se den una idea de la escala, ¿no? Del tamaño, de lo chiquitita que es. Y sin embargo, como chiquita que es, vamos a ver que nuevamente percibimos esta condición de tener figuras no regulares definiendo su interior, ¿no? Oponiendo nuevamente, ¿no?, con esta situación de centralizar el espacio longitudinal y longitudinalizar el espacio central, pero siempre manteniendo como una unidad espacial, y quiero recalcar esto en el barroco romano, que siempre estamos hablando de un espacio único, ¿sí?, que de alguna manera un espacio que al contraerse y dilatarse, de alguna manera es como que espacializa esa masa a la que se expande, ¿no? No sabemos si es la masa la que define el espacio o el espacio el que está haciendo fuerza y definiendo esa ondulación, ¿no? Y esta pequeñita iglesia, como les decía, sin embargo, nos brinda una multiplicidad de privilegios espaciales, con una geometría, nuevamente, ¿no?, muy compleja, van a ver ustedes la cantidad de situaciones espaciales que nos brinda este interior y la complejísima cantidad de situaciones geométricas que dan lugar a la definición de cada uno de esos espacios que parecieran ser, como decía uno de ustedes, así como muy suavecito. Bueno, cada una de esas suavideces, no sé cuál sería la palabra, está absolutamente definida por una geometría muy compleja. Una geometría muy compleja que nada tiene que ver con esa regularidad geométrica y armónica del siglo XV, ¿no? Y que por su complejidad nos genera situaciones como estas. Cuando elevamos la vista y vemos cómo es la cúpula de este espacio, sería muy difícil nombrar a cada uno de los elementos arquitectónicos que están definiendo esta espacialidad. Tenemos semicúpulas, tenemos arcos curvos, entablamentos también ondulados, tenemos elementos que nos costaría nombrar, ¿no? Y pareciera como que todo este entablamento, que pareciera así dibujado como de manera muy suelta por una mano muy blanda, tiene toda esa rigurosidad, pero pareciera como que ha perdido el carácter de tectonicidad y pareciera en esta foto como que las columnas son las que cuelgan de ese entablamento ondulante, ¿no? Fíjense a qué punto la condición tectónica del lenguaje se transforma de la mano de Borromini en este caso, ¿no? Y todos estos espacios que no hacen otra cosa que ocultarnos esa entrada de luz, nos acercamos un poquitito más a la cúpula y vemos que
esta cúpula que tampoco está apoyada, digamos, en pechinas, sino que estas pechinas no son triangulares, son pentagonales curvas, ¿no? Y todos los recursos puestos al servicio de esto, incluso este casetonado complejo, complejísimo, que resuelve el óvalo y se va achicando con unos octógonos y unos hexágonos alternados que terminan definiendo la cruz, precisamente de San Carlos, que es la orden a la que esta iglesia está dedicada, con recursos muy pobres, porque yo les decía que Bernini tenía como clientes a los papas, pero Borromini no tenía esa suerte. Las órdenes para las que trabajaba Borromini no tenían recursos económicos y de hecho esta iglesia llevó toda la vida de Borromini y se terminó después de muerto él. O sea, y todo, justamente ahí está el valor de Borromini, porque él iba construyendo, a diferencia, ¿no?, de Bernini, él iba construyendo la espacialidad a medida que iba construyendo la obra, ¿no? Tenía un manejo de la técnica absoluto, ahora lo vamos a ver en otros casos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay dos imágenes, una de Borromini y una de Bernini. Vamos a ver cómo Borromini tenía mucha más libertad y se manejaba, como les decía, con esa capacidad técnica, y Bernini, por supuesto, excelso en sus detalles, más clásico, si se quiere, ¿no? Borromini más por ahí alejado de lo dogmático, y Bernini por ahí reconocemos mejor los elementos del repertorio clásico, a pesar de que están obviamente explorados y transformados. Digamos que el manejo que Bernini tiene del material, bueno, lo vimos en sus esculturas. Miren lo que es esta maravilla, ¿no? Estas esculturas, fíjense cómo el mármol está trabajado de manera táctil. Nadie podría decir que esto es mármol, parece como que fuera una superficie muy blanda, con una sutileza y una sensibilidad que es, bueno, es increíble. Los dos como que manejan la técnica de manera distinta, pero realmente maravillosa, ¿no? A diferencia, digamos, de Borromini, fíjense, les traje este detalle que me parece muy interesante. Yo les decía que Borromini no tenía los recursos técnicos como para poder, económicos, perdón, sí técnicos, pero no económicos, como de pronto para construir una fachada en mármol travertino, como sí tenía Bernini. Sin embargo, fíjense cómo él, trabajando el ladrillo de manera como si fueran cortado en fetitas y dispuesto de manera particular, logra esa misma textura y pareciera de lejos que esto es mármol, y en realidad es ladrillo. O sea, y todo el juego, toda la cuestión ornamental está puesta en las molduras, en los capiteles, etcétera, ¿no? Qué maestría, qué dominio de la técnica, ¿no? Que logra esta percepción porosa del travertino, ¿no? Y apoyado en esa técnica, ¿no? Bernini lo logra con el uso de los grandes materiales que tiene a disposición, y Borromini, apoyado en esa técnica, sin embargo logra y cuestiona, ¿no?, el vocabulario, cuestiona la gramática, ¿no?, cuestiona la geometría, las estructuras espaciales. Fíjense con qué libertad, ¿no?, le otorga esta condición plástica al muro, como vimos en el caso de la fachada de San Carlos. Estas son otras obras de él, en donde vemos también, ¿no?, una fachada muy modesta, en este caso revocada, en este caso en ladrillo, pero que sin embargo manifiesta toda esta cuestión tan barroca. Y ahora, muy cortito, vamos a abordar el último ejemplo de Pietro da Cortona. Ya hablamos de Bernini, hablamos de Borromini, vamos a meternos con Pietro da Cortona, y una obrita que también, una vez más, se inserta en un claustro preexistente, un claustro de Bramante, con la regularidad que corresponde a una obra del siglo XV, y vamos a mirar particularmente en esta obra esta condición de fachada. Nuevamente, ¿no? Santa María del Apache es un caso particular, no está vinculado a una de las vías de las importantes del plan de Sixto V, pero
Sin embargo, a pesar de que no tenía un espacio previsto para un espacio urbano delante de la iglesia, lo que deciden hacer, precisamente, como vemos en la imagen inferior, es demoler parte de las viviendas que se encontraban enfrente, precisamente para generar este espacio urbano enfrente de la iglesia de Santa María del Apache. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque se demuele todo esto, como vemos ahí, para invadirlo. Una vez más, se demuele para invadir, en este caso con una planta semicircular que de alguna manera nos recuerda también al templete de San Pietro in Montorio de Bramante, pero por supuesto distinto, con características barrocas, ¿no? Pero fíjense de nuevo esta concavidad, ¿sí? Esta convexidad que avanza sobre el espacio urbano y que se opone a esa concavidad de la fachada posterior. Pero miren qué interesante, una vez más, cómo esa concavidad que vemos ahí en la fachada posterior, en realidad en planta, ni siquiera forma parte de la obra, forma parte de los edificios vecinos, que se alteran para generar precisamente ese contraste entre lo cóncavo y lo convexo, ¿no? Esas salas no pertenecen a la iglesia, sino que forman parte son como una escenografía, podríamos decir. Y vamos a analizar acá más en profundidad. Fíjense qué interesante, entonces decíamos, este cuerpo cilíndrico que avanza y que se opone a esta concavidad, ¿no?, del cuerpo posterior, que se ve reforzado, por supuesto, y acentuado, que bajen visualmente a través de la concavidad, hace que esta fachada aún sea más alta. Si esto fuera recto, ¿no?, esta fachada parecería más bajita. En cambio, al ser cóncava, hace que esta fachada se vea mucho más alta y acentúe esa verticalidad propia del barroco, en este caso rematada con un frontis combinado, con frontis curvo, curvado también, y obviamente rematado siempre en la cruz, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo siempre el lenguaje, el uso del lenguaje y de todos los recursos expresivos va a estar apoyado en la definición de esta concepción de la percepción espacial dinámica. Y en este sentido, todo el siglo XVII va a transitar una exploración de todas las posibilidades espaciales que a ustedes se les ocurra. Acá tenemos también la iglesia de Santa Inés, Santa Agnese, que también es de Borromini, ¿sí? Y vemos cómo empiezan a aparecer en la ciudad de Roma un montón de iglesias que empiezan a explorar esta condición espacial, ¿sí? Santa Agnese, les decía, a pesar de ubicarse frente a Piazza Navona, que era la imagen inicial con la que empezamos esta teórica, aún así también genera su propio atrio, a pesar de encontrarse frente a una plaza que formaba parte, obviamente, de la ciudad de Roma preexistente. Entonces, todas estas exploraciones de posibilidades espaciales, vamos a ver que se generan al curvarse las fachadas. Estas fachadas, al curvarse, son las que generan esos espacios urbanos, en este caso atrios frente a las iglesias. Entonces, cuando yo les decía de qué manera el plan de Sixto V invade la arquitectura, es porque precisamente la arquitectura se transforma en su fachada para dar respuesta a ese plan y a esa ciudad, ¿no? En el caso, veíamos acá de Sant'Andrea al Quirinal, o en otra iglesia de San Ignacio, en donde fíjense cómo las esquinas que se enfrentan a la iglesia se curvan, ¿no?, para generar este espacio urbano frente a la iglesia. Es muy interesante este recurso arquitectónico, por eso estoy haciendo tanto hincapié, porque el gran impacto que va a pasar en Roma en el siglo XVII, luego de la intervención del plan urbano del Sixto V, precisamente es esta condición de que las fachadas se transforman en un organismo espacial autónomo, ¿sí? Se escinden de la arquitectura a la que están respondiendo para conectar dos espacios públicos en el caso de las iglesias, ¿no? Dos espacios públicos de culto, uno interior, que es el sagrado, el interior de la iglesia, y uno exterior, que va a ser civil, el de la plaza. Entonces,
cómo la fachada se transforma en un organismo espacial autónomo. Esto lo vimos en Santa Andrea, lo vimos en San Carlos de las Cuatro Fuentes, lo vimos en Pietro da Cortona, en Santa María del Apache, y vamos a ver cómo estas fachadas que se transforman en un organismo espacial, la propia fachada generando el espacio, sino que además van a servir para articular volúmenes. Volúmenes que también son autónomos, ¿no? Decíamos, el cóncavo de la iglesia con el plano de la fachada y el convexo, ¿sí?, que se abre al espacio urbano. Entonces, no solamente se transforman la fachada en una pieza espacial autónoma, sino que además sirve de articulador espacial para el espacio exterior, el interior, y para los volúmenes, ¿sí?, planos, en este caso, que son los que van a reforzar esa convexidad y la concavidad de los otros dos planos. No sé si se entiende esto último que estoy diciendo, que es fundamental, ¿sí?, que lo repetimos en todos los casos. Y aprendiendo, y es por esto que yo digo que es tan interesante, tan intensa la arquitectura del barroco para ustedes como diseñadores, como futuros arquitectos, porque más allá de aprender un momento particular de la historia, fíjense cómo Toyo Ito, cuando le encargan en el siglo XX construir el Museo del Barroco en México, decide tomar esta condición del muro espacial autónomo que se pliega para resolver la fachada, en este caso del museo. Entonces, cómo una acción proyectual puede ser revisitada, ¿sí?, respondiendo a cuestiones del siglo XXI. Este es el gran aprendizaje que nos tiene que dejar todo este momento tan intenso de la arquitectura del siglo XVII. Fíjense todo lo que estuvimos transitando, ¿no?, en toda esta clase. Hablamos de experimentación, hablamos de tensión espacial que se provoca en el interior de estos espacios, que se contraen, que se dilatan. Hablamos de la fantasía que sirve, ¿no?, para generar esos interiores escenográficos cargados de ornamentación que van a estar colaborando con toda esta experiencia espacial dinámica. Hablamos de la libertad que tenían estos autores para poder expresar los elementos del lenguaje clásico de una manera absolutamente novedosa, ¿no? Hablamos del claroscuro, de esa luz y sombra, ¿no?, que servía también para reforzar la articulación de los volúmenes espaciales, a través de esta concavidad, de esta convexidad, de este contraste que se daba también en el claroscuro, en la cuestión espacial, de la ambigüedad, de no sabemos lo que pasa afuera, lo que pasa adentro. Hablamos de todos estos conceptos, ¿no es cierto? Hablamos de todo esto, pero todo el tiempo estuvimos hablando de la experiencia espacial. De esa experiencia espacial que el arquitecto del siglo XVII por primera vez concientiza, ¿no?, y que me parece que es lo más rico que tenemos para aprender como arquitectos. Aprender todas las posibilidades que nos brinda el pensar en el espacio de una manera novedosa, ¿no? Y ahora sí, para cerrar esta clase, les voy a compartir un texto de un teórico del siglo XX, italiano, casualmente, que se llama Paolo Portoghesi. Un Paolo Portoghesi que, por supuesto, creció en Roma y que escribe de lo que fue su experiencia y lo que él aprendió de haber crecido en la ciudad de Roma. Pero se los voy a leer de manera literal. Él decía: cuando de chico miraba la arquitectura de Borromini, ella me hablaba de cosas que ahora no sé, pero entonces, en ese entonces, entraba en mí una fantasía. No tanto como un testimonio del pasado, de una arquitectura del pasado, sino que me trasladaba al futuro. Era una fantasía que me trasladaba al futuro, como que me abría una ventana a un mundo diferente, ¿no? Y acá me acuerdo de las ventanas que abría Eduardo, que les decía al principio. Pero después él sigue con la frase y él dice: un tiempo más tarde, cuando fui joven y descubrí la arquitectura moderna ya como arquitecto, me di cuenta que en realidad lo que me había fascinado del trabajo de Borromini precisamente era su modernidad.
ese gusto por la libertad de probar e intentar cualquier cosa con el fin de experimentar un nuevo descubrimiento. Fíjense qué interesante, ¿no? A mí, la verdad es que me encantaría que algo de esto les pasara a ustedes con todo esto que estamos transitando. Que esta arquitectura no los ligue solamente a un testimonio de una arquitectura histórica del pasado, sino aprender que quienes crearon esta arquitectura, ¿no? Se dieron la libertad de experimentar, se dieron la libertad de pensar, de innovar, ¿no? De fantasear. Y eso es lo que transformó a todo esto en su momento en una arquitectura totalmente novedosa, porque para el siglo XVII esto era súper moderno, ¿no? Y eso es lo que permite generar algo nuevo. Y ustedes, como arquitectos que van a transitar el siglo XXI, me parece que tienen que darse esa libertad que Eduardo en sus teóricas nos decía, nos habían habilitado las vanguardias, ¿no? Las vanguardias siempre dan permisos, decía Eduardo. Nos dan permiso para experimentar, nos dan la libertad para jugar, divertirnos, y realmente ese es el momento de la creación. Así que, bueno, los dejo con esto y nada, espero que algo de todo el espíritu barroco les haya quedado, se los haya podido transmitir a través de todas estas imágenes. Gracias, se me hizo un poquito larga la clase, les pido disculpas. No sé si hay alguna pregunta, si quieren preguntar, ¿quedó alguna duda de la teórica? Este es el momento que estaría bueno que pregunten. Maravilloso lo de Toyoito, yo lo digo afuera. Maravilloso, para mostrar el barroco. Ay, me emocioné con lo de Rocío, que hoy viajamos. Perdonen, esto es muy sensible. Perdón, porque es esto lo que nos hacía Eduardo, que decía Mariana. No tengo nada que ver con Eduardo Cervera, yo lo sé, pero me emocioné pensando en Eduardo, ¿no? Ay, yo me venía conteniendo, la venía piloteando, pero me la dieron en el ángulo. Bueno, tranquila. Bueno, chicos, ¿alguna duda de la teórica? ¿Quieren preguntar algo? Sí, de la sala 2 nos están diciendo que las vanguardias siempre dan permiso, me encantó, eso lo dice Daniel. Julieta, muy buena teórica. Gracias, Genia, Silvia, Agustín. Oh, no. Comparto los chats. Gracias. También lo pueden decir con voz, ¿no? Con micrófono. Están escuchando, así que... No, bueno, pero no era para eso que pedía el micrófono, pedía para dudas. Bueno, chicos, no sé, les pregunto a los docentes si quieren, o si lo hacemos acá, la asignación de los ejemplos, o si quieren irse con cada grupo. A mí me parece que yo haría algo general, Silvia, ya que estamos todos juntos, distribuir los ejemplos. Yo tengo necesidad de juntarme con mis alumnos por una cuestión que han surgido en la última entrega de hay muchos chicos que se quieren separar y bueno. Bueno, me parece bien. Básicamente les digo, usted ahora voy a habilitar en el aula, todavía no está habilitado, el enunciado del trabajo, la asignación, o sea, en el trabajo práctico ustedes van a ver, esto sí me gustaría decirlo para todos, perdóname Mariana, que esta grilla, como ven ustedes, es un solo trabajo. Es un solo trabajo que se va, así como en el primer cuatrimestre teníamos un trabajo que se iba pautando por variables, acá cambiamos de escala. Es un solo trabajo que no se va a pautar por variables, pero esas entran en una sola etapa. Lo que se van pautando son las regiones. Es un solo trabajo que va a estar dividido en regiones. Por lo cual, ustedes para la clase que viene van a tener que ya avanzar con la obra de barroco romano todas las variables. Les puedo compartir, bueno, no sé si hace falta, pero puedo compartirles el Miro que ya está preparado, en donde, a ver, espera un poquitito,
Perdón, creo que en el Miro estaban los ejemplos asignados a cada equipo. Estaban como arriba, ¿no? Están arriba, cada equipo tiene arriba el nombre de la obra que tiene. Bueno, perdón, perfecto, Totito, perdón que se me pasó por alto ese detalle. Yo armé la estructura general, pero no me había metido en los detalles. Bueno, van a tener, lo interesante es que tengamos una grilla comparativa entre todos los grupos por región, y vamos a ir habilitando eso a medida que vayamos transitando región y región. Entonces, la idea es que ustedes, miren, les voy a decir algo, la teórica de hoy fue pensada prácticamente para que ustedes hoy a la tarde agarran la obra que les tocó y directamente trasladan lo que yo dije a cada uno de los casilleros. Así de fácil se las hice. Esto lo hice a propósito. Lo hice porque me parece que la primera parte conceptualmente es la más fuerte. Me interesa que ustedes lo puedan aprender de manera rápida, que no surjan complicaciones al momento de armar la grilla, que es muy intensa porque tiene como 7 u 8 variables. Los ejemplos son archirrecontrabati publicados, con lo cual no van a tener dificultad en conseguir la documentación. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ya, no digo hoy a la tarde porque es sábado, no sé, cada uno manejará sus tiempos, pero que no dejen pasar tiempo para hacerlo, para tenerlo para la próxima clase, porque ya la próxima clase avanzamos con una nueva región. Entonces, esto es muy importante para ustedes. Si no tienen claro el barroco romano y no lo tienen asimilado a sus ejemplos, se les va a complejizar incorporar las innovaciones que tiene cada región. No sé si me siguen lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, bueno, una semana en la otra va a estar complachado. Claro, entonces si ustedes lo van a tener que hacer igual, digamos, la grilla la van a tener que hacer, más vale que no se les acumule, porque una cosa es hacer 9 variables de una semana a otra, y otra es hacer 18 o 36 o qué sé yo. O sea, vayan haciéndolo, por lo menos, aunque no esté del todo terminado, haciendo los croquis que a ustedes les parezca que mejor expresan cada una de las variables. Después lo pueden mejorar, perfeccionar, emprolijar, pero sí, conceptualmente, el gráfico de lo que ustedes quieren comunicar, traten de que esté para la clase que viene. Porque ya les digo, este primer caso es muy fácil de trasladar. ¿Sí? Bueno, ahora sí, si quieren, creo que en el aula están los Meet, ahora los voy a actualizar. ¿Cómo entramos, Nano? ¿Cuándo habilitan las consignas del TP4? Ya las habilito, ya estoy en el aula habilitando eso. Vale. Nano,